Entonces, antes de iniciar, yo les pido ahí que podamos orar, pidiéndole al Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, Señor, en esta tarde, para que sea tu misma presencia, Señor, llenando nuestra vida, Señor, sea tu misma palabra, Señor, llevándonos, Señor, a ese cambio, Señor, que tanto se necesita, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor, porque queremos, Señor, ser maduros en ti, Señor, estar a tu servicio, a tu uso, Señor. Sabemos que en esta vida hay muchas cosas que hay que atender, pero todo esto es pasajero, Señor. Ayúdanos a comprender, así como dice tu palabra, la brevedad de la vida para que podamos comprender y aprender sabiduría de ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Eres bienvenido, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Para los que quieren tomar nota, para los que no, no pasa nada. Dice, el tema de hoy se titula ¿Acaso no han oído? Vamos a estar con la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a atacar 4 objetivos hoy. ¿Cuál es la finalidad de esto hoy? Como primero, que podamos continuar en el conocimiento profundo de Dios a través de la palabra de Dios. Es muy fácil creer saber que conocemos de Dios, ¿sí? O podemos conocer algunos aspectos de su carácter, pero de una manera superficial. Créame que lo que hoy sabe no es suficiente para el lugar donde Dios lo va a llevar a usted, ¿sí? Es importantísimo que cada momento que podamos pasar y estar frente a la presencia del Señor sea muy bien aprovechado. Hay una parte en la Biblia que nos enseña que hay una razón por la cual el pueblo de Dios pereció y se debe a la falta de conocimiento. Pero entendamos que cuando en la palabra se habla de la palabra conocimiento, no es un conocimiento superficial, no es leer un versiculito, no es escucharme una prédica por YouTube, no es creer simplemente, sino es ahondar e ir más profundo en lo que Dios permitió que quedara escrito. Entonces, ese es nuestro primer objetivo. El segundo es que se pueda despertar en nuestra vida y pueda haber un anhelo con mayor fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida, que avive nuestra vida espiritual. ¿Sí? Mire, la palabra nos enseña que si espiritualmente no estamos bien, nuestra vida no está bien, aunque humanamente todo pueda estar bajo control. Pero si usted espiritualmente está bien, aunque todo a su alrededor esté mal, usted está bien. Porque lo importante del área espiritual es que sabemos de quién dependemos, ¿sí? Y eso es lo realmente importante. Y a eso es lo que lo quiere llevar Dios, a usted y a mí. Hay una palabra en Juan, me acuerdo mucho porque mi esposa me lo decía esta semana, que dice que Él da una paz que el mundo no puede dar. Pero la paz no significa que haya ausencia de problemas. Esa paz significa una armonía conforme a lo que la voluntad de Dios quiere para nuestra vida. Cuando logramos entender eso, vamos a entender de qué paz es la que Jesús estaba hablando, ¿sí? Porque a veces podemos malinterpretar y tener falsas expectativas y por eso nunca llegamos a experimentar lo que Dios ya tiene preparado para hoy, no para mañana, para hoy. El tercer objetivo es que por medio del Espíritu Santo y su palabra podamos proceder en el verdadero arrepentimiento. Si usted me ha escuchado decir, el verdadero arrepentimiento significa una cosa, cambio de mente. Si aquí no hay un renuevo constante, estamos perdiendo el tiempo. No se trata de que nosotros podamos, no se trata de que a mí me convenza, que una persona que se para aquí lo convenza, ni que entremos en un tema de manipulación, sino que realmente usted permita que la palabra de Dios lo pueda guiar. Y es la misma presencia de Dios el que lo va a llevar y lo va a convencer de lo que tiene que cambiar. No es un cambio por cambiar. Y esto tiene otra particularidad, que Dios siempre está enfocado en la parte más importante suya, que es la que no se ve, ¿sí? Superficialmente podemos hacer muchos cambios y qué bueno por esos cambios,
pero realmente el cambio que está buscando Dios es que haya un cambio interno. Yo siempre me pregunto, ¿por qué el pueblo de Israel, cuando Jesucristo vino, no lo pudo reconocer? Ellos estaban esperando la venida del rey, ¿cierto? Hay muchos factores que ya conocemos por cuál, pero lo que ellos nunca entendieron es que el cambio verdadero no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y lo que está buscando el Señor Jesucristo es que cambiemos de adentro hacia afuera. Porque es que si nosotros podemos, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que le pasaba a los fariseos y a los religiosos, que eran unos cambios externos. Queríamos la gloria de Dios, queremos el reinado de Dios, queremos que nos vaya bien, pero realmente este mundo comienza a cambiar cuando usted y yo comencemos a cambiar. ¿Sí me va a entender? Que nos volvamos confiables no para la otra persona, que nos volvamos confiables para Dios. De eso se trata. Dice que la tierra está a la espera de una cosa, de la manifestación de los hijos de Dios. Y eso es lo que está pasando. Pero hay una palabra que está escrita en Romanos 8:14 que dice que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Dice que los que son guiados por el Espíritu del Señor, dice, estos serán llamados hijos de Dios. No es que si usted cree, no cree que yo soy hijo, no. Es que los que son guiados por la presencia personal del Señor, estos serán llamados. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted en su vida en el hoy está siendo guiado por el Espíritu Santo? Sí, no, mucho, poquito. ¿Se me va a entender? Porque uno puede cumplir, digo yo, los duties. Hoy oré, hoy leí la palabra, ¿cierto? Pero se puede volver algo monótono y esto es lo que nos lleva a que comencemos a vivir una religión, ¿cierto? O que caigamos en temas de legalismo. Y eso, por esa razón, no fue la que murió Jesucristo. Ese es el tercero. Y el cuarto es que con urgencia y diariamente podamos conocer al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque hoy nos encontramos con un pensamiento muy fuerte que se está incluyendo incluso dentro de la iglesia, y es un pensamiento postmodernista, donde ya no hay verdad. En la modernidad se encontraba la verdad con base en los hechos, pero en la posmodernidad no hay verdad. Todo es subjetivo o relativo, por más de que tú tengas los hechos. Y esto hoy está ya impactando dentro de la iglesia. Y no se trata de que usted tenga que pensar diferente, pero usted está creado a la imagen y la semejanza del Señor. Y lo que Él está buscando es que usted y yo podamos vivir lo que Primera de Corintios, no lo van a poner, Primera de Corintios 2:16, que dice que nosotros podemos entender todas las razones y toda la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la mente de Cristo. Mire, si usted se pone a pensar que Jesucristo necesitó simplemente 3 años y medio de ministerio, pero fue un hombre extremadamente efectivísimo en lo que estaba haciendo. Necesitó 3 años y medio para trastornar la tierra, para que 2024 años después todavía esté vivo lo que él y sus palabras, su obra, todo lo que hizo hacer. Si usted se da cuenta, hoy el ataque directo es contra Dios, el Dios de la Biblia. Todo pensamiento, si usted llega a hablar de Dios, usted está en lo más retrógrado. Pero si usted olvida los hechos y la evidencia, lo que usted puede palpar tangiblemente, usted está fuera. Usted hoy necesita pensar de otra manera para que deje de ser retrógrado. Pero yo le digo una cosa, no hay nada más vigente que la palabra de Dios. Si usted va y lo mira, mire, no hay nada que el Señor en nuestra vida que necesitemos que el Señor no haya permitido que esté escrito. Seguramente, yo no sé si usted lo sepa o no. Si usted no lo sabe, yo le invito a que haga la prueba y verá que no va a salir defraudado. Y ese es nuestro cuarto. Quiero comenzar con esto, que es importante entender cómo para el sistema de este mundo
llega a ser algo ilusorio o ilusionista de parte de la persona que busca el conocimiento de Dios y lo convierten muchas veces en algo burlesco, caricaturesco o sin importancia. Algunos entienden cómo la verdadera libertad consiste en el liberarse de Dios, un Dios opresor, controlador y manipulador. Y como cúspide del ser humano, el conducirnos en el pleno libertinaje de nuestros propios deseos para alcanzar la expresión máxima de libertad. Hoy vemos ateísmo, progresismo, humanismo, y nosotros los que estamos acá en este momento, por la revelación de Dios, entendemos que la verdadera libertad está en el conocer del Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, debido a que de esta manera llegamos al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted me pueda acompañar en este momento al libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Perdón, ¿dije 13? Es 3. Es 13. No sé si usted sepa, pero hay dos clases de vida en nuestra vida. Hay una vida que la Biblia lo explica como una vida bios, que es la vida natural, es la vida del estar aquí, presentes. Pero hay otra que se explica que es la zoe. ¿Alguna vez han escuchado eso? Y es la vida que compete a lo espiritual. Miren esto, dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero muerte espiritual. En el momento que Adán y Eva pecan, dice el Señor, la causa de ese pecado, de esa desobediencia, ¿cómo se llama? Muerte. Pero instantáneamente no murieron, pero espiritualmente hubo muerte en ellos, espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Que a raíz de ese momento nosotros hemos venido batallando con eso, excepto por el momento en que Dios nos da vida de nuevo, permite que nazcamos de nuevo de manera espiritual y comenzamos en un proceso de justificación y de santificación. Yo creo que usted últimamente se ha estado hablando mucho de esto. ¿Para que qué? Para que seamos los más religiosos, para que solo digamos aleluya, para que no rompamos ni una vajilla, para que no rompamos ni un vaso. No, para que lleguemos al pleno cumplimiento de la voluntad de Dios, y es que usted entienda para qué Dios le permitió nacer en esta vida. Si usted va en este momento, piense en este momento, ¿cuál es el lugar más rico del planeta en este momento? Piénselo. En riqueza. Un ejemplo, se puede decir Dubái, el lugar más rico, ¿cierto? Yo hace un tiempo me hacía esa pregunta y escuché a alguien dando la respuesta y dije, tiene mucho sentido esa respuesta. Yo he dicho, no sé, el Medio Oriente, bueno, no sé, Estados Unidos, muchos países. Pero el lugar más rico del planeta es un cementerio, porque ahí está el lugar donde muchos propósitos que estaban destinados no se cumplieron. La mejor empresa, el mejor libro escrito, el mejor deportista, lo mejor de todo. Y muchas veces ahí no se llegó a cumplir eso. Y muchas veces, ¿por qué? Porque nunca, o personas que vivieron toda su vida y nunca entendieron para qué fue que nacieron. Y no estoy hablando de ese descubrir personal donde el centro soy yo, porque es mi propósito, sino de esa dependencia que yo entiendo que, un ejemplo,
lo que usted ve aquí no fue hecho de la nada. Necesita la intervención de algo. Si usted ve esa silla hoy, usted no dice, wow, esa silla apareció sola hoy. Usted dice, seguramente hay alguien que la construyó. No lo veo, pero puedo asegurar que alguien la hizo. Porque yo sé que las cosas no se crean de la nada. ¿Cierto? Un ejemplo, si usted ve este mundo, usted dice, wow, esto apareció. ¿De dónde? Nadie lo hizo. No, tiene que haber una mano creadora detrás de eso. Y no significa que porque usted no lo vea, no quiere decir que no exista. ¿Quién construyó este edificio? ¿Usted sabe? No, pero puede estar muy seguro de que alguien lo tuvo que haber construido. Seguramente ya ni estará vivo o estará en otro lugar. Pero alguien, esto no salió de la nada. Usted no está aquí de la nada porque, no sé, un montón de células se juntaron y está aquí y no tiene nada más que hacer un sábado con mucho frío, ¿cierto? Sino que hay una intencionalidad de parte de Dios y el más interesado que usted conozca de Dios es Dios. ¿Quién es el que más se perjudica el que usted conozca o no conozca de Dios? Usted y yo. Dios no cambia y Dios no pierde ni deja de ser Dios porque usted y yo creamos o no creamos. Él sigue siendo Dios. ¿Sí? A mí me impresiona cuando, un ejemplo, a mí me encanta leer sobre ciencia y veo la cantidad de científicos en el hoy que no pueden negar que tiene que haber una mano creadora, un creador. Muchos no lo llaman Dios, pero lo dice, tiene que haber un creador detrás de esto. ¿Por qué? Porque nada, adivine qué significa, nada, y nada puede venir de la nada. No hay nada que pueda venir de la nada. Tiene que haber algo antes de, ¿cierto? Pueden surgir muchas preguntas filosóficas. Bueno, pero entonces, ¿quién creó a Dios? Bueno, esa es la misma definición de Dios, que nadie lo puede crear, que no lo limita ni el tiempo ni el espacio. ¿Sí? Entonces, Él nos da una vida espiritual. Si usted y yo logramos entender que lo más importante en nuestra vida es la vida espiritual, vamos a entender para qué estamos aquí en la tierra. Porque digo, dígame si usted no te mantiene con la agenda ocupada todo el día, toda la semana. Digo, usted tiene, o sea, es muchas cosas las que hay que atender, que el trabajo, que el estudio, que aquí, que una cosa, que la otra, y el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa, ¿cierto? Pero si nosotros logramos entender que lo esencial en nuestra vida compete a lo espiritual, vamos a entender en dónde tenemos que enfocar el 100% de nuestra energía. Antes no, y usted puede venir a la iglesia y qué chévere compartir con las personas, y es muy rico y estamos llamados a eso. Pero créame, el Señor no está perdiendo el tiempo, ¿sí me entiende? Él lo que está buscando es que usted y yo urgentemente entendamos cuál es su voluntad, cuál es su pensamiento, cuáles son sus deseos, ¿cierto? Y no como hoy se vende, que lastimosamente por el error muchas personas podemos caer en temas religiosos que no tienen nada que ver con Jesucristo. Entonces mucha gente no está cansada ni de Dios porque no lo conocen, sino de una religión, ¿cierto? Entonces mire lo que dice Juan 17:3 y pongamos mucha atención. Dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Quién dice eso? ¿Quién está hablando esas palabras? Jesús mismo. Vamos a pasarnos un momento al versículo 1 del mismo capítulo 17. Jesús ya está hablando con sus discípulos diciendo, bueno, ya el tiempo ha llegado, el tiempo de la crucifixión. Y dice así, después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Dice, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano, el que
da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé si usted crea o no crea en la vida eterna, pero la palabra de Dios sí nos enseña que esto es un tiempo temporal. Estos son unos poquitos años comparado con la eternidad. Dios vive en un plano eterno. Y lo que usted viva aquí, si usted vive en un infierno aquí, la extensión de lo que usted va a vivir cuando usted se muera no va a ser el cielo. Cuando usted ya está aquí, lo que Dios quiera es que usted pueda vivir una eternidad con Él. Pero la interpretación correcta de esto es que la vida eterna comienza hoy, no cuando usted se muera. Porque la palabra de Dios, cuando Jesús viene, dice, arrepiéntanse, cambiemos la manera de pensar, porque el reino de los cielos ya llegó, ya está aquí en la tierra, ya está inaugurado. Se va a consumar en la segunda venida. Yo no, digo, tengamos esto muy presente, porque mire, si nosotros logramos entender cuál es el panorama general de lo que Dios está hablando, vamos a entender en qué tenemos que enfocarnos realmente. Y no se trata de que nos tengamos que meter aquí 24/7 a la iglesia. De eso no se trata. Se trata de que nosotros aquí salgamos a cumplir con nuestras labores afuera. Entonces, de nuevo, dice el versículo 3. Dice, y la manera, ¿quién es el que da vida eterna? Jesucristo. ¿Y cómo es la manera? Dice, y la manera de tener vida eterna es que conocerte a ti. ¿Qué es conocer? Piénselo. Yo le hago una pregunta para que usted mismo se la responda. ¿Usted cree que conoce a Dios? Puede ser que sí, o sea, no le estoy diciendo para que usted diga, ay no, yo no conozco, no, puede que sí, digo sí, yo conozco, o conozco unos aspectos, me falta conocer otros aspectos, no lo conozco, de verdad no lo conozco bien, quiero conocerlo. Digamos que el tema siempre es, mire, lo que Dios nos está hablando hoy no es para que nos sintamos ni bien ni mal, sino que entendamos que si usted está hoy aquí, no es casualidad, que entendamos que es Dios el que ha puesto la cita, el que nos ha llamado para que empecemos. Si no hemos empezado a conocer bien del Señor, es el momento. Y si usted ya viene caminando, el Señor lo va a llevar más profundo en el entendimiento de su voluntad. Amén. Entonces, mire, esta declaración que hace Jesucristo, la hace el mismo Señor Jesús, es demasiado violenta para alguien que no cree, o que su cosmovisión pertenece a un plano humanista, que cree que el mundo se puede entender fundamentalmente y solo a través de la ciencia, de los hechos, del pensamiento crítico, de la evidencia física, que conduce a un racionalismo y a un empirismo sobre la aceptación de una cosmovisión teísta, que en este caso es la cosmovisión cristiana. Mire un ejemplo. Póngale mucha atención y usted examínese si esto hace parte de su cosmovisión. Hoy el humanismo ha impactado incluso ya dentro de la iglesia. Miren estos puntos. ¿Cuál es la visión, la cosmovisión humanista? Voy a tocar 3 puntos. Dice, los seres humanos merecen respeto. Hasta ahí, ¿qué es lo malo? Suena muy bien. Todo ser humano debe ser tratado con respeto y tener dignidad. No es muy diferente a lo que podamos decir acá. Si todas las personas actúan con respeto hacia los demás, vivirán en paz y en confianza. Pero pongámosle atención a la segunda y a la tercera. Todas las personas deben poder decidir cómo quieren vivir sus vidas. Hasta ahí, bien. Deben utilizar el razonamiento para tomar decisiones y resolver problemas. Tercero,
Los humanistas deciden qué opciones son buenas en función de si esas opciones contribuirán a mejorar la vida humana y el mundo que les rodea. ¿Usted no ha visto que en el hoy, aunque sea ley y mucha gente esté de acuerdo y no beneficie al pueblo realmente, aunque sea lo moralmente o no lo moralmente, sí, legalmente aceptable, aunque atente, es lo que hoy se está practicando? Mire, yo le digo algo. ¿Qué pasa si usted tuviera el total control de su vida y no necesitara la guía de nadie? ¿Usted cómo toma? ¿Buenas decisiones o malas decisiones? ¿Cuál es el gran problema del humanismo? Que en la evidencia, en la ciencia, en los hechos, en esa ecuación, Dios viene siendo una constante y no una variable. Pero yo de esa ecuación saco a Dios. Y yo me convierto en mi propio Dios. Yo soy el que digo qué está bien y qué está mal. Y mire la cantidad de atrocidades que se hicieron, que se hacen y que se siguen haciendo por lo que yo creo que está bien o que está mal. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que el desconocimiento de Dios me lleva a que yo pueda pensar, a que yo pueda decidir, a que yo pueda influir de la manera en que yo creo y como yo veo la vida. Cada uno somos diferentes, no tiene que haber, no todo el mundo tiene que pensar igual. Pero sí se trata de que todo lo que pensemos lo pasemos por el filtro del Señor. Dios no está buscando que todos miremos para el piso y que no pensemos diferente ni que no nos cuestionemos. Yo soy una de las personas que de manera personal hablando, yo me cuestiono con mucho de lo que está acá. O sea, yo digo, ay, porque de pronto el pastor habló y, ay, sí, qué chévere, amén. Yo me cuestiono mucho, porque a eso estamos llamados, a que usted se cuestione, a que usted no coma entero, a que sea la misma presencia del Señor el que lo lleve y lo convenza y le moldee esa manera de pensar, para que usted ahora sí pueda entender qué es lo que le beneficia a su prójimo. Mire, piense en esto, piense que no existe Dios en el hoy, ya no creemos en nada. Imagínese que si aún hoy, creyendo en Dios, cuánta maldad existe hoy: corrupción, asesinato, violación, injusticia, y todo eso es porque cada uno piensa que es lo mejor o lo peor. Ni siquiera está pensando en el otro, está pensando en su propia opinión. Yo a veces pienso, ¿por qué una persona, un ejemplo, que está en una posición de autoridad, se puede robar los recursos de alguien que sabe que los necesita? O sea, yo a veces pienso, ¿qué puede haber en su corazón que no le interesa al que está al lado? No le duele, o sea, su corazón está endurecido. ¿Cómo no le da temor de Dios entender que en algún momento tiene que rendir cuentas por eso? Bueno, estamos hablando de un caso extremo. Bueno, no de un caso extremo, de un caso más visible, pero en nuestra vida también pasa. ¿Qué hace usted que solo piensa en usted, que solo lo beneficia a usted? Cuando usted pronto tiene la oportunidad de ayudar, la oportunidad que con una decisión suya, pronto usted no se beneficie, pero sí beneficia a muchos. Y eso es lo que está buscando Dios en nuestra vida. Si usted se acuerda, no lo vamos a poner. Nosotros últimamente en el Sermón del Monte se ha venido trabajando un versículo que es Mateo 5:20. ¿Se acuerda que dice Mateo 5:20? Que si su justicia no es mayor a la de los fariseos y escribas. ¿Quién eran los fariseos y escribas? El marco de referencia de cómo se debería comportar una persona que cree en Dios. Dice, pero si su nivel de justicia no es superior a la de estos, dice, nunca va a entrar. No, entiéndame,
Y podemos venir a la iglesia y nos podemos leer toda la Biblia y podemos cantar todos los coros, pero la justicia que está hablando es primeramente en cómo usted trata a su prójimo. Usted no puede decir que ama a Dios si usted es indiferente a las necesidades de los demás. Y me lo hablo a mí también, porque a veces uno se deja absorber por el afán de esta vida y no entiende. Mire la vida de Jesucristo. Yo soy el Dios y bueno, aquí se hace lo que yo diga. Él se involucró con el que necesitaba, se dolía con el que tenía una calamidad, una necesidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy creemos conocer a Dios, pero está muy alejado de lo que es realmente un conocimiento verdadero. Y digo, mire el beneficio que usted va a tener. La vida eterna es conocer a Dios. Mire lo que dice Jesucristo. Es que digo, bueno, lo dijo otra persona, lo dijo un apóstol, lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. El único Dios verdadero. Ahí está hablando de Dios Padre. Y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Si usted conoce muy bien a Dios Padre y a Jesucristo, va a entender para qué está aquí en la tierra. Yo digo, mire, yo lo he hablado muchas veces de manera personal con los chicos que están en el equipo de liderazgo y con el pastor. Yo le digo, a mí me da pánico, o sea, un aspecto, esta gente no le daba miedo morir, en el sentido de que le decía, niegue a Dios o lo matamos. Y me, ¿pero qué voy a negar? Si somos testigos oculares de lo que pasó, Jesús resucitó. Nadie muere de esa manera tan salvaje por una mentira. Esta gente, los cristianos, eran las antorchas humanas en Roma. Si no fuera real, usted muere por una mentira. Usted dice, bueno, le pegamos un tiro, no sé. Usted dice, bueno, eso ni siente, ni duele. Pero el nivel de tortura de esta gente era otro nivel. Y decía, hágame lo que quiera, porque conozco del Dios que está reflejado en la Biblia. Y la masacre y la persecución que se hicieron en esa época a los cristianos fue terrible. Pero nadie muere por una mentira a ese nivel. Entiéndame, ellos sabían y conocían al Dios verdadero y sabían la recompensa que les esperaba. Conocer al Dios verdadero, vida eterna. Vuelvo y le digo, y la vida eterna no comienza cuando usted y yo no estemos aquí en esta tierra. La vida eterna se comienza a vivir desde ya, desde este momento. Y eso es lo que Dios quiere, que usted pueda experimentar esa vida. Porque hoy tenemos deudas, tenemos que pensar en qué estudiar, que si tomo la decisión A, que si tomo la decisión B. Y ese no es el enfoque. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros entendemos cuáles son las prioridades, la palabra nos enseña que estas cosas vienen por añadidura. Dice, hay una versión que me gusta que dice que las cosas menos importantes serán añadidas. No es que no sean importantes, pero son menos importantes. ¿Por qué? Porque mire, Jesús nunca, su función no era demostrar un poderío militar y voy a conquistar y voy a derrotar el imperio romano. Decía, va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero ¿de qué me sirve usted tenerlo con el corazón llevado de avaricia, de homicidio, de mentira, de engaño, de perversión, de lujuria? Entiéndame que el reino de Dios no se vive así. Se vive es cuando usted y yo comencemos a cambiar de adentro hacia afuera. Pero ¿qué es? Dice acá, me dice, hablábamos de que es una declaración violenta para aquellos que no creen o para aquellos que su fe todavía está en un vaivén entre los deseos apetitosos de este mundo y la ley moral que Jesús vino a elevar en su interpretación como única manera de vida. Si ustedes, yo no sé si los que estamos acá hoy, alguna vez han escuchado que, bueno, y los que estamos acá la mayoría sí, pero el Sermón del Monte, ¿cuál es la importancia del Sermón del Monte?
es el núcleo del mensaje de lo que el Señor vino a predicar. El Señor nunca, no solamente predicó lo que es el Sermón del Monte, pero fue la base. Pero si usted se da cuenta, lo que está haciendo el Señor en el Sermón del Monte es que cogió lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, lo trajo de nuevo aquí al Nuevo Pacto, pero le dio la interpretación correcta. Y él termina, ahorita lo vamos a ver, diciendo una cosa, dice, todo aquel que pone por obra esto que yo ya he dicho, lo voy a comparar como un hombre sabio. Otra versión dice un hombre prudente. Ya vamos a mirar con más detalle referente a esta vida, ¿qué nos quiere decir esto? Acompáñenme por favor a 1 Corintios 3:19. Mira lo que dice 1 Corintios 3:19. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Dios no está en desacuerdo de que usted piense diferente. Dios no le está diciendo que ni estudie ciencia o que se prepare, que estudie medicina, que se quede aquí, porque esa sabiduría del mundo es necedad para Dios. Yo me encontraba con algo. El 65.4% de los Nobel en paz, premios Nobel en química, en física, en medicina y en economía son personas cristianas. Más de la mitad de los premios Nobel que se han entregado en la historia son de personas que creen en Dios. Dios no es enemigo ni de la ciencia, ni de la química, ni de la física, ni de la medicina. Él lo que está buscando es que usted más bien se prepare en esas cosas, pero que aprenda a hacer las cosas y a vivirlas a través de su presencia, de entender cuál es la voluntad. Que si usted un día tiene la posición de llegar a un lugar de gobierno, que no se vaya y se robe el dinero, hermano. Que tenga temor de Dios, que usted sepa que sobre toda cabeza la autoridad suprema es el Señor. Que no es que nadie lo está viendo, sino que usted sabe que todos los días tiene que rendirle cuentas al Señor. Que si usted tiene la oportunidad, no sé, de ayudar a unos niños, pues hombre, que no vaya a venir una persona y vaya a abusar de los niños. Es importante que a partir de este momento nosotros sigamos en ese proceso de santificación, que es que de llegar a un proceso de ser apartados. ¿Usted sabe qué es santidad? Es que santidad suena religioso, pero santidad no tiene nada que ver con religión. Él está buscando que usted llegue a un nivel de santidad. Santidad significa apartado para un uso específico. Cuando el Señor comienza un proceso de santificación en su vida, usted dice, ¿sabe qué? Andrea, usted estaba en esto, pero te aparto para que puedas desarrollar esta tarea. Y eso va a requerir ¿qué? Que usted cambie de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo opuesto a santidad? ¿Pecado? No. Lo contrario a santidad es común. Es común. Dios, entiéndame que si el Señor murió por nosotros, el Señor no está paladeando mediocres. Vaya y vea la vida de los hombres y mujeres que están retratados en la Biblia, de los hombres en el hoy que han llevado el evangelio por muchas partes en el mundo. No es gente mediocre, no es gente pasiva. Pero este conocimiento que está dando aquí no es como se ha querido retratar. Ay, no estudie de eso, no lea de eso. Entérese, empápese, úntese, pero páselo todo por el filtro del Señor. ¿Para qué? ¿Qué? Es que yo digo, mire, antes existía un gran conflicto que era entre la ciencia y la religión, ¿cierto? Yo conocí a una persona, no presencial, me refiero a que conocí un libro de una persona que es considerado hoy el padre del genoma humano,
Y él decía, eso es una mentira que nos ha metido que ciencia y fe no van. Cuando yo veo las estadísticas, casi el 66% de los premios Nobel que se ha ganado, gente que cree en Dios. Es cuento. No tiene que haber rivalidad. De hecho, lo que hace la ciencia es examinar y entender lo que Dios ya creó. Dios nos despierta y nos pone esa curiosidad para que no nos quedemos con lo simple, sino que a través del entender, de buscar, muchos científicos que han sido premio Nobel, en sus inicios eran ateos, descubriendo lo que descubrieron, llegaron a conocer del Dios vivo. Van a la palabra de Dios y encuentran totalmente la coherencia de lo que la palabra enseña. Y muchos llegan a conocer a Dios ni siquiera porque llegaron y se sentaron en la iglesia, sino que yendo profundo en la creación de Dios, lo pudieron encontrar ahí. Y hoy profesan su fe. Y no simplemente hablan de un Dios, hablan del Dios real, del Dios único verdadero, como veíamos en Juan 17:3, es el Dios de la Biblia. Y dice así, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como el caso que veíamos ahorita. El humanismo es un tipo de pensamiento, es respetable y que cualquiera puede pensar así, pero no es un pensamiento que beneficie los intereses de Dios y beneficie a mi prójimo. Yo hoy puedo creer que algo está bien y lo puedo defender a capa y espada, pero si usted se da cuenta, usted hace un año defendía cosas que hoy ya no defiende, o hace 5 años, o hace una hora. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Acompáñeme a 1 Corintios, de nuevo ahí, pero 1 del 18 al 31. Me perdió Corintios. 1 Corintios 1 del 18 al 31. Dice así. El mensaje de la cruz, escuche esto, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. 19. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios, de esa sabiduría humana. Desecharé la inteligencia de los que se creen inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo, escuche esto, nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Cómo? Que Dios se aseguró que nunca lo lleguemos a conocer por medio de la sabiduría humana. Usó que nuestra predicación, ¿qué? Esa predicación que parece ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo,
lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos. Puros y santos. ¿Y nos liberó de qué? Del pecado. 31. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte del Señor solamente. Tenemos un poco el panorama de qué se trata la sabiduría de Dios. Dios no está en desacuerdo en que usted vaya y estudie. De hecho, lo que Dios quiere es que usted vaya y se prepare. Que no se deje meter los dedos a la boca. Que no crea lo primero que le dicen. Incluso aquí. Que vaya y indague profundo. Pero nadie va a poder conocer a Dios de manera humana. ¿Por qué? Porque Dios pertenece a un plano que es el plano espiritual. Ah, es que yo no lo veo. Hay muchas cosas que usted no ve y usted cree. ¿Usted ve el wifi de su casa? No lo ve, pero usted cree. Y yo le puedo dar muchos ejemplos de cosas que usted no ve y cree. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se asegura? De que en nosotros haya un verdadero conocimiento. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer ¿qué? Al único Dios verdadero. ¿Cómo lo puedo conocer? Mateo 7, 24. Esto lo va a tocar por encima. Esto se va a tocar entre 8 días, que es la terminación del Sermón del Monte. La sabiduría del mundo para Dios es ridiculez, porque nunca llega a conocerlo y nos limita. La sabiduría de este mundo no me llega, es limitada, nuestra capacidad de entendimiento humano es limitada. Dice aquí, todo el que escucha mi enseñanza, ¿y qué? Y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Pasémonos al 26. Sin embargo, escuche esto, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio, como la persona que construye una casa sobre la arena. ¿Quién es el más beneficiado que usted pueda conocer a Dios de manera real? Usted y yo. Volvamos un momento a Juan 17:3. Y la manera de tener vida eterna es ¿qué? Conocerte a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué es verdadero? Piénselo. ¿Qué es algo que sea verdadero? ¿Qué es real? Puede ser. Acuérdese que, ¿se acuerda cómo arrancamos el objetivo? Acuérdese que se ha venido implantando un pensamiento donde ya nada es real. O sea que nada es verdadero. Pero la palabra de Dios me dice que la única forma de tener vida eterna es conocer al ¿qué? Al Dios único, verdadero. Si no hay verdad, entonces ¿qué puedo conocer? Vámonos a entender un poco qué es la palabra verdadera en la Biblia. ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que está hablando? Porque eso es súper agresivísimo. ¿Cómo así que el único Dios verdadero? Si hay muchos dioses y yo creo que se está hablando del mismo Dios. Pero pues en muchas partes tiene diferentes nombres. No es cierto. Ya hay personas que se han tomado el trabajo de analizar muchas religiones y no estamos hablando del mismo Dios, no es el mismo. Pero esa declaración, yo digo, si yo la hago, totalmente cuestionable. Pero la está haciendo el propio Jesucristo, que con pruebas indubitables demostró que era el Hijo de Dios. No me crea a mí, si usted va aquí a la Biblia, va a encontrar los hechos y pruebas tangibles, incluso de personas que no creían, de lo que era capaz de hacer el Señor.
Porque yo digo, es que es difícil. Yo entiendo. Si a mí viene y se me aparece un señor, es que yo soy el Hijo de Dios. Pues yo digo, pues sí, pues muchos han venido antes diciendo lo mismo. Pero es que entienda que lo que Jesús hablaba, no lo hablaba de su parte. Decía, yo lo que hablo es lo que le oigo escuchar a mi Padre. Pero él dice, si no me cree a mí, crea las señales que estoy haciendo. Es que no fue un tema de solo palabras, sino que fue tangible, fue visible. Y si esto fuera una mentira, ¿usted cree que después de 2000 años, pues para el año 80, 90, pues esta mentira se va? Pero si usted lleva poco o lleva mucho, estoy seguro que su vida, lleve mucho o lleve poco, no es la misma de cuando usted escuchó por primera vez el mensaje del Señor. Usted hoy es una persona diferente. ¿Que nos falta? Sí, pero es real. ¿Qué es verdadero? ¿Qué es eso de cuando Juan dice, queda escrito? Jesús lo dice, pero queda escrito. ¿Qué es el único Dios verdadero? ¿Qué es que sea verdadero? Que es fiel a los hechos. Que no es solo palabra, sino que sus palabras quedaron confirmadas por los hechos que él hizo. Esta palabra verdadera también viene de un sinónimo que es realidad. Podemos utilizar como verdadero o realidad, el único Dios verdadero, el único Dios real, ¿cierto? Que es el opuesto a ilusión. ¿Qué es algo que sea verdadero? Que no es una ilusión, que no compete al campo de lo subjetivo. No queda a mi propia consideración. Hay algo que es verdadero, que es un hecho, que es fiel a los hechos. Se sale de mi intervención. De eso está hablando ahí. Dios verdadero. También habla de que ese verdadero viene de que es un propiamente verdadero, real, enfatizando la conexión orgánica. ¿Qué es esto de conexión orgánica? Esa relación o vínculo que se desarrolla de manera natural y fluida, sin forzarla, entre lo que es verdadero y su fuente de origen. A ver, yo no tengo que forzar este verdadero en el contexto, en el griego como se escribió, se entiende esto y por eso se utilizó ese tipo de palabra específica. ¿Qué es qué? Que no hay una fluidez entre lo que conozco como verdadero y la fuente de donde viene eso. No hay una desconexión. Entonces, un ejemplo. Yo sé que por muchos estudios que se han hecho, yo puedo decir, esta bebida que se llama agua es buena, ¿le hace mal o le hace bien a mi cuerpo? Es verdadera. ¿Por qué? Por la fuente donde se originó esa información. Yo sé que esto es bueno, ¿por qué? Porque de la fuente donde se declaró es consistente y hay esa coherencia. Cuando habla aquí, que ha escrito en Juan escribe, Dios verdadero, se está hablando de que no hay una desconexión. Yo no tengo que forzar a ver cómo acomodo y demuestro que Dios es real. Dice que también esta palabra verdadero se refiere a lo que es esencialmente verdadero, conectando lo visible a una realidad, a los hechos de la realidad fundamental. ¿Qué es esto? Que lo que yo creo como verdad lo puedo corroborar con hechos. ¿Sí? No hay nada desconectado. Yo puedo decir, un ejemplo, hay muchos escritos en el hoy de gente que ni siquiera creyó en Jesucristo, no eran religiosos, incluso pertenecían a otras o eran ateos y dan cuenta de que existió un tal Jesucristo y que resucitó al tercer día. Porque es que de aquí esta cara de la moneda es muy fácil manipular. Sí, crean Dios, que Dios para aquí, Dios para allá. Pero hay mucha evidencia que usted puede estar aquí. Incluso personas que no creían pueden atestiguar de que hubo la existencia de un tal Jesucristo.
Y terminando con esta definición, ¿qué es verdadero? Aquello que no solo tiene el nombre y la apariencia, sino la naturaleza real correspondiente al nombre. Yo tengo aquí oro, yo lo puedo llamar oro, pero ¿tiene las características de oro? No, entonces no es verdadero. Cuando se utiliza esa palabra verdadero en el contexto griego, se está utilizando con esa connotación que cumple, si yo puedo llamar a esto un celular, lo puedo llamar, cumple con las características de lo que yo lo estoy llamando. Cuando ahí dice el único Dios verdadero, es porque hay pruebas suficientes de que yo pueda hacer esa declaración, que no se queda en algo personal y subjetivo. A eso se está diciendo, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. A veces podrá parecer como muy insistente, Jesucristo, Jesucristo, pero ¿por qué Jesucristo y por qué no estudiamos otro? ¿O por qué? Porque si esto no es a través de Jesucristo y usted y yo no entendemos quién es Jesucristo y no lo aprendemos a conocer de manera íntima, perdimos el tiempo. Y aquí no se trata de que, es que yo ya soy viejito o soy muy joven. Si usted es muy joven, aproveche. Y si ya ha pasado muchos años y ha perdido muchos años, aproveche también. Porque si usted hoy está acá y si los que están conectados están escuchando, este es el tiempo. Va a haber un tiempo donde el Señor vuelva y ya no va a haber tiempo. Pero este es el tiempo para que usted sea el super cristiano y todo el mundo le diga que tan lindo. No. Acompáñeme a Isaías 48. Entonces, esta palabra conocer vino en una palabra en el griego que se llama ginosco. Ginosco significa conocer a través de la experiencia. No es un conocimiento, pero le digo, por eso no es un conocimiento superficial. Lo que el Señor todos los días busca es que usted abandone la superficialidad en la manera en cómo conoce de Dios y lo aprenda a conocer de una manera experimental, o sea, la palabra y en la presencia del Señor, no porque alguien me dijo. Yo conozco a Dios porque alguien me dijo. Muchas veces conocemos muchas cosas o desconocemos muchas cosas por alguien que nos dijo. Si usted se pone a pensar, bueno, lo hablo de manera personal, las personas que tienen gran oposición con la palabra de Dios son personas que nunca han leído la Biblia. Le digo porque yo he podido tener la conversación con muchas personas que no, dicen, no, pero es que esto, yo le digo, dígame dónde dice eso que usted me está diciendo. He tenido la oportunidad de decirles, ¿cierto que eso que usted me está diciendo fue porque alguien lo escuchó? Sí, digo, yo lo sé porque yo vengo de ahí. Pero el día que usted entienda la seriedad que está el conocer a Dios a través de su palabra, va a entender que esto no es ilusorio y que no es caricaturesco y que su vida depende del conocimiento que usted tenga de Dios. Porque si no, se va a conducir de una manera errónea. Va a perder el tiempo y usted no se ha llamado a que usted caliente silla en una iglesia. ¿Sí? No porque usted esté en un parqueadero, usted se convirtió en carro. ¿Cierto? Y no porque usted esté en la iglesia, quiere decir que está haciendo las cosas de manera correcta. De hecho, se han hecho muchas cosas en el nombre del Señor sin que el Señor haya enviado por asuntos como esto, el no conocer realmente al Señor. La hierba seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Quién es Jesucristo? La palabra nos enseña en Juan, el verbo hecho carne. Si usted, porque digo, pero ¿por qué tengo que conocer a Jesucristo a través de la palabra? Porque Jesucristo es la palabra. No hay nada que Él no haya venido a hacer aquí en la tierra que cumplir lo que ya estaba escrito. Si usted lo quiere corroborar, hay muchas formas de hacerlo. Pero todo lo que se ha profetizado de Jesucristo, dice Él, yo no vine a abolir la ley, no vine a desecharla, vine a cumplirla.
Y dice, y esto que ustedes están leyendo estaba hablando de mí. En el momento de que usted puede tener una interpretación correcta de lo que está escrito aquí, va a aprender a conocer a Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que dice Jesús, el que me conoce a mí, conoce al Padre. No hay otra manera. No es aquí yo solo y me meto aquí, pero es que no. Mire, la Biblia habla de que tiene dos características. A mí me chocó cuando yo escuché eso. Habla de que la Biblia, la palabra de Dios, es inerrante e infalible. Yo dije, uy, pero es que esas son palabras mayores. ¿Cómo así que la Biblia es inerrante e infalible? Si usted sigue lo que dice lo que la palabra de Dios le enseña, de la manera en como Dios lo dejó escrito, usted nunca va a terminar en el error. Siempre va a poder tomar en Dios una decisión correcta respecto a la situación que tiene que hacer. Si usted un día tiene una oportunidad de robar a alguien, de recibir un soborno, pásele el filtro de la Biblia, la palabra de Dios, y usted no lo va a hacer. Bueno, lo puede hacer, pero ya queda de que ya entendió que eso que usted está haciendo no está bien. ¿Cómo se cambia este mundo? Cuando usted y yo empecemos a cambiar. Alguien me decía una vez, pero es que la iglesia es tan hipócrita y no sé qué. Le digo, no hay ningún lugar que no sea así. No hay ningún lugar. Pero el día que Jesucristo venga, escuche esto, va a venir por su iglesia sin mancha y sin arruga. Y acá estamos en un proceso de llegar a eso, a ser una iglesia madura, a ser hijos de Dios maduros, no bobos. Jesús no era un bobo. Jesús parado en la raya. Lo que tenía que decir lo decía, y al que tenía que jalarle las orejas se lo decía. Si no me cree, vaya a la Biblia. Ay, es que esos los que conocemos somos los bobos. No, ese no es el carácter de Jesucristo. Pero se está diciendo, sí, pero ame más. Sí, pero mi carácter va por delante, no lo que usted quiera pensar. ¿Qué es lo importante acá? A nosotros solo nos debería interesar lo que nuestro Dios en su palabra dice, porque esto es lo que permanece para siempre, no porque toca, porque es lo que permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Pensemos por un momento, ¿qué sentido tiene interesarnos y basar nuestra vida en algo subjetivo y pasajero? Usted lo puede seguir. Este no es un discurso que busque basarse en manipulación, control o motivación de cómo tiene que pensar. Más bien, es que de manera coherente volteemos a mirar al dueño y creador de los cielos y la tierra y aprendamos del que sí sabe. Como decía antes, la palabra de Dios tiene dos características. Hay una inerrancia y una infiabilidad. ¿En qué? En asuntos de fe. La Biblia no es un libro de ciencia. Hay muchas cosas que se pueden encontrar. Hay muchas cosas donde hay coherencia. Pero en aspectos teológicos y de fe, si usted lo sigue, nunca va a ir al error. Usted tiene que leer la palabra en el contexto que está escrito, en el propósito en el cual está escrito. Hay mucha gente que dice, no cree. Le digo, ¿usted cree en el mal? Sí, es porque no cree en el bien. Isaías 40:21, ya vamos acabando. Dice así, ¿acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a la palabra de Dios? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que hablo antes de que existiera el mundo, ¿son tan ignorantes? Es que entiéndame, en ese tamaño de palabras es lo que nos convertimos cuando desechamos el conocimiento de Dios en nuestra vida y queremos hacerlo todo a nuestra manera de ser. Yo le compartí algo a mi esposa que le escuché hace poquito a un predicador, un pastor que ya no está vivo, nunca lo he mencionado, si lo han escuchado yo sé que muchos lo conocen, y decía que es hacer la voluntad de Dios. Y eso me chocó. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Usted tiene un negocio, ¿cuál es la voluntad de Dios?
Usted tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la voluntad de Dios en ese aspecto? ¿A, B o C? Y a veces es difícil. ¿Y usted conoce la voluntad de Dios para su vida? De pronto en algún aspecto sí, pero no en todo. Y si lo sabe, ayúdenos. Pero este predicador, R.C. Sproul, dice, ¿qué es la voluntad de Dios? Que usted aplique todos los principios que están aquí. Tiene que tomar una decisión, aplique los principios que están acá. Y ahí va a ser la voluntad de Dios. Esto no es algo místico. Algo como que, ay, pero es que solo unos pocos allá entienden la voluntad del Señor. No. ¿Qué es el tema? Que no todo el mundo ha tenido el nivel de dedicación. Por ejemplo, es que me faltan ganas. Pídale ganas al Señor. Es que no tengo ganas. Siéntese y ahí va a encontrar vida. Porque el que conoce a Jesucristo encuentra vida. Créame, usted hoy puede estar alegre, pero hay momentos donde todo está bien en su vida y usted no está bien. Dice, pero oiga, pero es que, bueno, dice, pero es que no me sale esto, no me sale lo otro y tengo una justificación de que no me siento bien. Pero a veces todo está bien en tu vida y el que no está bien soy yo ahora. ¿Por qué? Porque no se trata de que todo esté bien en tu vida, que entiendas quién es la fuente de tu vida. Ese es el verdadero conocimiento. Y mire, todo lo que yo le estoy hablando acá, dígame qué es lo religioso, hasta este punto. ¿Qué es lo religioso que estamos hablando acá? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño a la humanidad? Nos devolvimos 20 siglos. Cuando los principios de la sociedad en la cual estamos fundamentados fueron de personas que no podían tener en su mente que se pudiera hacer algo sin la dirección de un Dios. Y muchos del Dios de la Biblia. Si usted va a ver uno de los reyes más exitosos que ha existido, David. ¿Cuál es la preocupación de David? Que tengamos oro, que tengamos plata, ¿su preocupación cuál era? Señor, no me puedo apartar de tu presencia, dependo de ti, mi vida depende de ti. Hay muchas aflicciones en mi vida, pero tú eres mi escudo, tú eres mi alto refugio. Muchos buscan para matarme. Es que hoy llegamos a la casa y cerramos la puerta y estamos seguros. Pero entienda que en esos tiempos dice, pero tú eres mi seguridad, tú eres mi descanso. Paso noches en vela. Dice, pero tú eres el que renuevas mis fuerzas. Digo, es que lo está hablando alguien que no tiene dinero, que nunca ha hecho nada de su vida. Digo, pero está hablando alguien que lo tuvo humanamente todo. Y entendió que lo esencial en su vida era tener la vida eterna en su vida. Amén. Isaías 40:23. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. 24. Apenas comienzan, recién están echando raíces. Cuando Él sopla sobre ellos cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva el viento como la paja. El parte de tranquilidad que aquí muestra la palabra de Dios es que todos esos organismos, instituciones y entidades que buscan promover una ignorancia mayor y la provisión total de los mandatos de Dios serán reducidos como nada. Porque ya existe un fin en nuestra vida. Si usted se va al libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que ya está escrito cómo esto va a terminar. ¿Por qué? Porque entiéndame que Dios vive desde la eternidad y Él ya tiene toda la perspectiva y el panorama completo. Nosotros no. A mí solo con el hecho de pensar en la palabra eternidad, dice, no me cabe esa palabra en la mente. ¿Qué es eternidad? Pero en la Biblia ya quedó como esto, ya el Cordero venció. Jesucristo ya venció, ya ganó. No puede haber una vida que concuerde con la rectitud que Dios desea sin el premio conocimiento de Dios y de su voluntad, en lo que está escrito en su palabra, y que estas palabras vivan en nuestro corazón, donde toda la necedad abandone nuestro ser. No hay forma de aprender algo si usted no desaprende.
A veces estamos llenos de mucha estructura mental que no aporta en nada a nuestra vida y nos convertimos en necios. ¿Usted ha hablado con una persona necia? Ay, a veces es desesperante. Yo creo que a mi esposa le pasa a veces. Estás muy necio. Y yo a veces digo, sí, estoy como necio, como que no quiero entrar en razón. Pero es desesperante. Una persona que, ¿cómo no ves la realidad? ¿Cómo no ves lo verdadero? Eso es la necedad. La necedad te enceguece. La necedad no te hace ser mejor. Y no estoy hablando de ser mejor para que te vaya mejor y que casa, carro, beca, no. Sino que si tú tienes la vida del Señor, lo tienes todo. ¿Qué te falta en este momento? ¿Qué es lo que no te deja ser feliz? Cuando lo tengas, vas a ser más infeliz porque esa no es la fuente de tu felicidad. Usted hoy puede tener la vida eterna y es conocer al Dios único, verdadero. Pensemos por un momento, ¿qué haría el cambio de que usted y yo supiéramos esto o no? Pensemos desde esta cara de la moneda. Entendemos que Dios es soberano, Dios altísimo y supremo, el creador de todo lo visible e invisible, que nos diseñó a su imagen y a su semejanza, para que nosotros en su diseño original nos pudiésemos conducir como Él lo haría, y esto nos llevaría al pleno potencial de nuestro ser. ¿Cuál es el pleno potencial de nuestro ser? Hacer la voluntad de Dios, donde se estremece y se fortalece nuestra relación con Dios. Un Dios, escúcheme esto, que no es apático, que no es un Dios que no se involucra en los asuntos de esta vida, como el teísmo lo promueve. Hay un Dios creador, pero es un Dios que está a 53 años luz. Sino que más bien somos su preciada creación y caminó con nosotros, refiriéndonos al evento de Jesucristo en la tierra. No es un Dios que esté alejado, no es un Dios que no le importe lo que esté pasando. Queremos que haya bien, pero esto comienza cuando usted y yo cambiemos. ¿Cómo? Es difícil andar cuando no tenemos la vida eterna. Nuestras fuerzas se acaban. Usted hoy está motivado y mañana no lo está. ¿Cuál es la razón por la que usted se levanta todos los días? Por otro lado, no hay gobierno, autoridad, persona o poder que le pueda resistir a Dios. Si miramos la Biblia, entendemos que el final, como lo hablábamos antes, para aquellos que se oponen al verdadero conocimiento es destrucción, pero para aquellos que viven una vida de piedad y justicia será una vida con el Dios vivo. Yo les hago una invitación. Examinemos un poco en qué está basada nuestra cosmovisión. ¿Cómo es que nosotros juzgamos los asuntos más importantes de la vida? ¿Con qué visión? ¿Es una cosmovisión bíblica? ¿Es una cosmovisión humanística? ¿Es una cosmovisión de una corriente filosófica? Usted no tiene que salir pensando como yo estoy hablando hoy ni como yo pienso, pero piense, ¿cómo usted está juzgando los asuntos más importantes de la vida? ¿A través de qué? ¿De exigencias, excusas, filosofías motivacionales, frases de aliento, odios, desde una base de su propia frustración, traumas, rebeldías, engaños, resentimientos? ¿Cuál es la base de nuestra cosmovisión? Dice Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, es que entiéndame, Dios no es un Dios que pida y no dé. Nosotros no podemos añadirle ni darle nada a Dios. ¿Cómo Él me está pidiendo que yo tenga sabiduría espiritual sin que Él sea la fuente, sin que Él sea que la provea? Mire la sabiduría espiritual, lo que dice Santiago 1:5. Si necesitan, ¿qué? Sabiduría, pídansela a nuestro, ¿qué? Escaso Dios, que no se la da a nadie. Y Él no se las dará y los reprenderán por pedírsela. ¿Quién escribió esto mismo? Dios mismo.
Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios generoso, perdón, a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. No le dé temor. Señor, yo todos los días, en todo tiempo estoy pidiendo sabiduría, porque una persona para cometer errores como yo, uno se puede parar aquí y tan lindo que habla o tan feo que habla, muchas cosas, pero yo digo, yo necesito depender de Dios. Mi vida se basa en la dependencia del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está su nivel de intimidad con el Señor? ¿Sabe qué es la oración? Romanos 6:19, no lo pongas para ya terminar. Una ilustración, mire, de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, dice, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo que cada uno consideraba como bueno o como malo, lo cual los hundió aún más en el pecado. ¿Qué es el pecado? La separación entre Dios y el hombre. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para que lleguen a ser santos. Hace 8 días veíamos en Primera de Tesalonicenses 4:3. No olvidemos que el mandato que tiene Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan los que estuvimos hace 8 días? La santificación es la voluntad de Dios. Es ese proceso de salirse del montón para un uso exclusivo de Dios. Imagínense que el Dios, el dueño del cielo y de la tierra, del universo, de todo lo que está creado, tiene un uso exclusivo contigo. A mí lo que más me cuesta es ser obediente, pero mi motivación es, quiero sacarle sonrisas al Señor, quiero poder ser instrumento útil en sus manos. A mí no me interesa que me vean, que me reconozcan, que sí me reconozcan, no me interesa. Me interesa de que yo pueda morir a mi ego, a mi yo, a mi orgullo, a mi soberbia, a la rebeldía, a la altivez, a la ira, al enojo. ¿Por qué? Para que se cumpla lo que está escrito en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Cierro con esto. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Pongámonos de pie. Dios te va a proveer no lo que quieres, lo que necesitas. Si necesitas mucho, la definición de padre es pater y significa fuente y proveedor. Dios no te va a dar algo que no necesites, pero eso que tú en tu interior necesitas, tienes fuente, porque Dios es fuente y proveedor. A nosotros nos tiene que pasar como a los niños que están acá. Ellos no se preocupan si hay para pagar los bills, si hay para la renovación. Ellos dan por sentados todo, porque saben que tienen padre, saben que tienen papás. Eso nos debe pasar a nosotros. Nosotros estamos en un nivel de desconfianza. ¿Sabe por qué? Por el mismo nivel de desconocimiento de Dios. Hoy nos tiembla las piernas el enfrentarnos a la vida. En Mateo 13, la parábola del sembrador, dice que los que echaron poca raíz son aquellos que se dejaron ahogar por los afanes de esta vida. Recibieron la palabra, dice, con felicidad, pero los afanes de esta vida los ahogaron. Entiéndame que hay muchas cosas que hay que resolver, son importantes, pero si nosotros aprendemos a tener en nuestra vida prioridades, vamos a encontrar la salida. Prosperidad no es tener dinero. Una persona próspera es una persona que es experta en hallar la salida con éxito. Y la única prosperidad verdadera es la que provee el Señor. Padre de la gloria, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por lo que nos permitiste escuchar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que seas tú mismo el que nos convenza, Señor. Que no
nos sentamos forzados, Señor, a creer algo que de pronto no ha bajado en nuestro corazón. Ayúdanos en tu amor y en tu misericordia, Señor. Abre nuestros oídos, así como está escrito en el Salmo 40, que tú abriste nuestros oídos y nos hiciste hallar entendimiento. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver. No se trata de repetir algo porque oímos. Queremos ese verdadero conocimiento, que es un conocimiento a través de la experiencia. Aumenta nuestra hambre y nuestra sed por intimar contigo, Señor, con el Dios verdadero, el creador de todo esto, el que profetizó muchas cosas desde antes que sucedieran. ¿Quién como tú, Señor? Gracias porque tú eres el que sustenta nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Gracias porque en los momentos donde ha habido mayor dolor, tu mano poderosa nos ha soportado. Hoy oramos, Señor, por los que estamos acá, Señor, por los que no han podido venir, por los que están afuera en dolor, Señor. Ayúdanos a que no seamos apáticos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nos vean menos a nosotros y vean más a Jesucristo en nuestra vida. Ayúdanos a entender que esto no compete a un plano religioso y que no es una guerra entre religiones, Señor, sino que como tu palabra nos enseña en Juan 17:3, que la vida eterna está en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo el que tú enviaste. Ayúdanos a amar, Señor, en compasión, pero que tu verdad siempre vaya adelante. Oramos por las personas que están en confusión en este momento, Señor, por ideologías, por engaños, Señor. Padre, oramos para que en ellos pueda morar la vida eterna, Señor, para que el entendimiento que está entenebrecido, Señor, sea alumbrado por tu luz que es admirable, Señor. Permea, Señor, las áreas más densas de nuestra vida, donde hay terquedad, donde hay incredulidad, Señor. Porque reconocemos, Señor, como está escrito en Corintios, que somos débiles, Señor, que no nos queremos presentar delante de ti como si todo lo tuviéramos resuelto. Hoy declaramos, Señor, y si usted lo quiere hacer de manera voluntaria, lo invito a que lo haga. Declare su dependencia al Señor y dígale: te necesito, Señor. Te necesito, Señor, porque yo no soy el dueño de mi vida. Tú sabes aún hasta cuántos cabellos hay en mi cabeza, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, la sabiduría que proviene de ti. Ayúdanos, Señor, a ser una influencia real para este mundo, para las generaciones que vienen atrás, Señor. Ayúdanos a entender que la verdad siempre prima y que es una, no hay verdades, hay una única verdad, Señor. Oramos por las naciones, Señor, oramos por las iglesias, Señor, para que puedan enseñar tu palabra de manera fiel, para que no haya entretenimiento, Señor, sino que cada uno de nosotros, como tu palabra nos enseña, podamos entrar a nuestro lugar secreto con puerta cerrada y le oremos al Padre. Te entregamos, Señor, todo asunto de nuestro corazón, Señor, todo cansancio, Señor, toda injusticia, todo desánimo, toda frustración, Señor. Padre, porque entendemos que la vida verdadera es conocerte a ti, Señor. Te damos toda la gloria y en el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén y amén.